amor. Fe, esperanza, Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Como crees, hemos oído mucho, pero mucho acerca del Espíritu, pero poco lo conocemos. Necesitamos ser sinceros y entender que poco conocemos al Espíritu Santo, y lo conocemos poco porque no tenemos una buena relación con Él, porque lo estamos viendo como algo y no como alguien, porque anhelamos lo que Él da y no estamos anhelando la persona, porque anhelamos los dones, anhelamos la unción, anhelamos muchas cosas con respecto que Él tiene y que Él da, pero poco nos interesamos en conocer su persona. Y yo creo que esto es lo que ha generado que la iglesia hoy se sienta triste, abatida, derribada, y no se sienta como lo que es, una iglesia triunfante. Eso es lo que somos usted y yo, una iglesia triunfante. Y somos triunfantes en la medida que nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Espíritu Santo. En la medida que tú conoces al Espíritu Santo, Él te lleva a conocer a la persona de Jesús. ¿Aló? Y necesitamos empezar a conocer al Espíritu Santo. Y hoy quizás vamos a hablar del Espíritu, pero no vamos a hablar ni vamos a ministrar, ni vamos a permitir que otras cosas nos distraigan, sino que vamos a mirar la palabra, vamos a conocer quién es Él, vamos a conocer cómo se siente, vamos a entender que Él tiene intelecto, que Él tiene emociones, que a veces nuestra manera de actuar lo contrista, y que necesitamos nosotros empezar a cambiar ese estilo de vida, que nosotros debemos verdaderamente tener una comunión con Él. Y ya lo dije, como creyentes anhelamos los dones, anhelamos la unción, el poder que da Él, pero no tanto su amistad. No tenemos el deseo de construir una relación íntima y estrecha con Él. Es el Espíritu Santo de quien los creyentes hablan mucho en la congregación. Mucho se habla en la congregación del Espíritu Santo, pero en las vidas individuales de cada uno poco lo conocemos, poco nos relacionamos con Él, poco expresamos nuestro amor hacia el Espíritu Santo, pocos entendemos que lo hemos contristado con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de vivir, pero anhelamos su unción. Anhelamos que Él nos llene de su poder. Anhelamos que las personas sean bendecidas cuando les imponemos las manos, que las personas caigan, que las personas hablen lenguas, que las personas dancen en el Espíritu. Pero poco estamos anhelando la persona del Espíritu Santo. Y necesitamos entender eso, necesitamos empezar a vivir de la manera que debemos vivir para Él y por Él. Necesitamos tener una relación individual estrecha con Él, entender quién es Él, escuchar su voz. Yo quiero preguntarle hoy a usted, ¿usted conoce la voz del Espíritu? ¿Usted identifica la voz del Espíritu? ¿Usted es guiado por el Espíritu? ¿Usted tiene una amistad estrecha con Él? ¿Un vínculo fuerte con el Espíritu Santo? ¿Usted todos los días lo anhela, lo busca, le dice te amo? Espíritu de Dios, necesito de ti, quiero más de ti, quiero una relación estrecha contigo. Espíritu de Dios, perdóname porque quizás te he ignorado. Y eso es lo que pasa, que la iglesia hoy ha ignorado a la persona del Espíritu Santo. Y con esa introducción yo quiero darle o hacerle entender el principio de estas enseñanzas que vamos a tener durante no sé cuántos domingos. Vamos a aprender más acerca de la persona del Espíritu. Vamos a tener la oportunidad de poder mirar a través de las Escrituras cómo relacionarme más íntimamente con Él, cómo escuchar su voz, cómo ser dirigido por Él. Sabe que muchos cristianos hoy están tomando decisiones, y son decisiones en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propia carne, y no dirigidos por el Espíritu.
Y Él está anhelando allí para que nosotros podamos ser dirigidos por Él. ¿Aló? Y si nosotros vamos a hablar acerca del Espíritu, entonces necesitamos entender, y este es el título de esta enseñanza el día de hoy, el Espíritu Santo y su personalidad. Vamos a buscar, mirar a través de la palabra que Él es una persona, que Él es una persona. Y si Él es una persona, entonces para entenderlo de una mejor forma necesitamos mirar que Él es Dios. Porque muchas personas no tienen dificultad en entender que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona, pero estamos mirando, aunque tenemos el conocimiento intelectual, estamos mirando al Espíritu de Dios como una fuerza, como algo y no como alguien. Pero Él es Dios. Y si Él es Dios, entonces Él tiene la misma esencia, Él tiene la misma vida, Él tiene la misma naturaleza, Él participa de la misma vida del Padre, Él participa de la misma vida del Hijo. Y si Él participa de esa misma vida, entonces Él se expresa como una persona. ¿Aló? Vamos a mirar algo interesante. Vaya allí a Mateo capítulo 28. Y mientras usted se va ubicando, yo quiero decirle que cuando leemos el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios se manifiesta y se manifiesta a través de diferentes nombres. Me explico. Él dice que Él es Jehová, que Él es Yahvé, que Él es Elohim, que Él es el Olam, que Él es el Shaddai, que Él es Jehová Rafa, que Él es Adonai. Y Él se está mostrando en el Antiguo Pacto. Cada uno de esos nombres hablan acerca de una faceta, de algo que lo caracteriza a Él. Por ejemplo, cuando decimos que el Olam, Él es el Eterno. Amén. El Shaddai, Él es el Todopoderoso. Jehová Rafa, Él es el Sanador. Y así sucesivamente. Pero miremos cómo se manifiesta, cómo se muestra Él, cuál es su nombre, cuál es el nombre que Él revela de sí mismo en el Nuevo Testamento. Y está en capítulo 28 a partir del verso 16. Leamos allí. Pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo. Así que vamos a mirar que lo que sigue de aquí en adelante son palabras de nuestro Señor Jesucristo y Él resucitado. Dice allí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahora, note que es singular. No dice los nombres, dice el nombre, que es singular. Y luego manifiesta cuál es ese nombre. Dice el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted lo nota bien allí hay unas conjunciones. Y la conjunción es y. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa conjunción habla de unidad. O sea que a pesar de que son tres personas que se están revelando allí, son uno. ¿Aló? Y el nombre de ese Dios uno, triuno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no solamente habla allí de individualidad y de unidad, sino que también habla allí de personalidad. Note que hay allí un artículo determinado que es de Él. Y eso habla de individualidad, pero también habla de persona. Así que el Nuevo Testamento nos revela que el nombre de Dios es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que ese Dios es uno, pero a la vez tres. ¿Aló? Y ahí se habla del Espíritu Santo como persona. ¿Aló? Así que cuando nosotros tratamos con la persona del Espíritu Santo, debemos hacerlo en esa dimensión. Debemos hacerlo como persona que es. Y una persona que anhela
relación contigo. Una persona que anhela tener intimidad contigo. Una persona que quiere tener cercanía contigo. ¿Qué tan cercano es el Espíritu Santo contigo? ¿Se lo has permitido? Y si está lejano, no es porque Él no haya querido relacionarse contigo. Es porque quizás en muchas ocasiones lo hemos dejado a un lado. Y por eso era que decía yo al inicio que en la iglesia hablamos mucho del Espíritu, hablamos mucho de los dones, hablamos mucho de la unción y del poder, pero poco lo conocemos a Él porque poco nos relacionamos con Él como persona que es. ¿Aló? Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Necesitamos relacionarnos con la persona del Espíritu. Ahora, miremos cómo Jesús se refirió a Él. Vaya conmigo a Juan capítulo 16. Oh, te damos gracias, Señor. Te damos a ti toda honra y toda gloria. Juan capítulo 16, leamos los versos 13 en adelante. Y miremos aquí, no solamente que cuando se refiere Jesucristo de Nazaret, se refiere al Espíritu Santo, utiliza artículos o pronombres personales. No artículos, sino pronombres personales, que le dan personalidad a ese ser. Dice allí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y note cómo sigue allí, Él. Y si usted lo nota, este Él está tildado, así que no es un artículo, es un pronombre personal. Dice allí, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Así que Él tiene la capacidad de oír y os hará saber, es decir, tiene intelecto, puede comunicar sabiduría, puede enseñar. Dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, nuevamente aparece el pronombre personal. Él me glorificará, porque te tomará de lo mío y os lo hará saber, es decir, nos lo enseñará. Pero para poder enseñarlo se requiere de una comunión, de una intimidad. ¿Aló? Verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y nota aquí, implícitamente se habla aquí también de que estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, comparten la misma esencia, comparten la misma vida, comparten todo lo que ellos tienen. Porque dice aquí Jesús que el Espíritu tomará de lo que es de Él. Pero dice Jesús, pero lo que yo tengo no es mío, es del Padre. Y aquí vemos la triunidad en ellos. Y así como, mira lo que dice, vamos a 2 Corintios capítulo 13. Yo quiero manifestarte aquí algo que es importante cuando nosotros lo entendemos. 2 Corintios. Miremos que estas personas de la deidad tienen diferentes funciones. Y hay funciones que determinan o que caracterizan de una manera principal a cada una de estas personas. Mira lo que dice en el verso 14. ¿Y la gracia de quién? Quiere decir entonces que una de las características que el Hijo manifiesta o tiene relación con los hombres es su gracia. Dios a través del Hijo manifiesta su gracia para con los hombres. Ahora yo te pregunto, ¿entiendes qué es gracia? Y gracia es, podemos definir gracia, que es lo que Dios nos da sin merecerlo. Y Jesús es esa manifestación de la gracia. Él nos salvó sin que nosotros lo mereciéramos. Él tomó nuestro lugar. Él nos dio lo que tú y yo no podíamos obtener en nuestras propias fuerzas. Vemos entonces la manifestación de la gracia del Dios Todopoderoso a través de su Hijo. Pero también manifiesta este verso una característica del Padre. Y dice allí, y el amor del Padre. Por eso es que Juan dice que Dios amó, el Padre amó de tal manera el mundo que ha dado a su Hijo. Así que
vida de su Hijo. Pero nota entonces cuál es la función y la característica especial del Espíritu Santo. Y dice allí en el verso 14, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, querido pueblo? Escúchame. Significa que el Dios Todopoderoso se comunica, establece una relación íntima y estrecha con el hombre a partir de la persona del Espíritu Santo. Si tú quieres tener estrechez, intimidad con Dios, necesitas tener una relación íntima y estrecha con una persona maravillosa que se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Y sabe que cuando usted hace eso, usted es el más beneficiado. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el verso 9. Miremos a partir del verso 9, para poder tener el contexto de lo que vamos a leer. Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios, ¿qué? Ha preparado para quienes. Aquí claramente se está hablando de un propósito. Que Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Y que son propósitos tan grandes, tan excelsos, tan sublimes, que sobrepasan nuestra imaginación, que no los podemos ver, ni oír, ni entender. Pero nota lo que dice el verso 10. El verso 10 es donde aquí entra la función del Espíritu. Dice: pero Dios, es decir, ese Dios trino y uno, nos lo revela a través de qué persona. Escúchame esto. Muchos de nosotros aquí no conocemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es simple y llanamente porque no tienes comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes comunión con el Espíritu, Él te va a revelar. ¿Y qué es revelar? Es sacar algo que está oculto, sacarlo a la luz. ¿Se acuerdan de cuando tomábamos fotos con rollo? Teníamos que mandar ¿a qué? A revelar. Y teníamos que esperar para que eso que estaba ahí, pero que no lo podíamos ver, saliera a la luz. Y eso que está en el corazón de Dios, lo revela el Espíritu. Te lo va a conocer el Espíritu. Por eso es que es tan necesario que tú tengas una relación con Él. Para que le pueda dar sentido, significado a la vida. Para que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios en ti. Hoy muchos cristianos dicen: no sé, no entiendo, no le encuentro significado a la vida. Ellos podrían decir, como decía mi abuelita: el que no sabe para dónde va, a cualquier bus le sirve. Y así están viviendo muchos cristianos, sin conocer, sin entender cuál es el plan, el propósito de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con el Espíritu. ¿Entiende usted ahora la importancia de relacionarse con Él? De tenerlo a Él como su mejor amigo. Hoy nos preguntan: ¿quién es tu mejor amigo? Y decimos X, Y o Z. Pero deberíamos contestar: mi mejor amigo es el Espíritu de Dios. Pero muchos de nosotros no lo conocemos, ni lo sabemos oír, ni somos dirigidos por Él. ¿Cómo pues diremos al mundo que Él es nuestro mejor amigo? Si no lo entendemos, si no lo oímos, si lo contristamos a toda hora y todo momento con nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos con otros. Si tomamos las cosas de manera liviana, si tomamos la vida cristiana de una manera liviana. Sigamos leyendo el verso 11. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Ten relación con el Espíritu. ¿Quieres conocer a Dios? Ten intimidad con el Espíritu. Y dice allí en el verso 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios,
Y escucha esto. Y ese para qué, a veces, mire mi hermano, yo le doy aquí una clave para que usted entienda de una mejor forma la Biblia. Siempre que usted encuentre un para qué, póngale cuidado. O siempre que usted encuentre un por qué, póngale cuidado. Porque para qué indica el propósito de lo anterior. Quiere decir entonces que tenemos el Espíritu, porque nos está diciendo, ustedes no tienen el Espíritu del mundo, ustedes tienen el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Sepamos lo que Dios ¿qué? Para eso es que tú tienes al Espíritu Santo morando en ti. ¿Para qué significa propósito? ¿Para qué determina propósito? Y a veces pasamos de largo por esos para qué y no nos detenemos a hacer una reflexión de lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. La palabra de Dios está diciendo que Él te ha dado al Espíritu de Dios para que tú no vivas de una manera ignorante, sin saber, sin conocer, errante por este mundo, para que tú sepas qué es lo que Él te ha dado, para que tú sepas a qué es lo que Él te ha llamado, para que tú conozcas cuál es el propósito de Dios en tu vida. Para eso es la persona maravillosa del Espíritu. ¿Aló? Y si la iglesia conociera esto, y si la iglesia como iglesia estuviéramos amando al Espíritu de Dios, cada uno de manera individual, pero a su vez también de manera colectiva, teniendo la presencia de Dios todos los domingos, todos los días, sería una fiesta en la presencia de Dios. No habría tristeza, no habría desánimo, no habría angustia, a pesar de las circunstancias, porque el Espíritu de Dios nos animaría, nos fortalecería, nos llevaría al lugar apropiado. Necesitamos despertar de este letargo en el que estamos, donde le hemos dado la espalda a Dios, le hemos dado la espalda al Espíritu Santo, vivimos contristando, apagando el fuego del Espíritu en nuestras vidas, cuando deberíamos ser nosotros luminares, cuando deberíamos ser nosotros personas que reflejan la gloria de Dios, donde deberíamos ser personas que inspiran a otros, donde otros digan, yo quiero, yo anhelo lo que este hombre tiene, lo que este hombre vive, porque veo que hay dificultades, circunstancias adversas en su vida, pero él nunca pierde el gozo, porque veo que todo lo que él hace, aunque hay esfuerzo de su parte, todo le sale bien. Eso es lo que deberíamos nosotros inspirar, pero nos falta eso, porque no tenemos relación estrecha con el Espíritu Santo. Anhelamos más los dones y la unción. Corremos desesperadamente cuando viene un apóstol, cuando viene alguien que es ungido y queremos la unción. Pero déjame decirte algo, el que ha ungido a ese hombre habita en ti y habita en mí. El que ha ungido a esa mujer habita en nosotros. Él ha pagado el precio, y el precio que él ha pagado es intimidad, estrechez con el Espíritu. Y entonces nosotros ¿qué queremos? Lo queremos todo gratis, lo queremos todo fácil. Tú y yo podemos llegar a ese mismo nivel, porque el Señor no hace acepción de personas. ¿Me estoy haciendo entender, pueblo? Ahora yo quiero que tú reflexiones en esto y te preguntes, ¿verdaderamente el Espíritu Santo de Dios ocupa el lugar que debe ocupar en mi vida? ¿Yo verdaderamente lo tengo como mi mejor amigo? ¿Yo verdaderamente tengo una relación estrecha con Él? ¿Yo verdaderamente sé oír la voz de Él, discierno la voz de Él? ¿Sé cuando el Espíritu Santo me habla? Y sabe que del 100% de la iglesia, lamentablemente tengo que decir esto, el 90% de la iglesia no conoce, no escucha la voz del Espíritu, no sabe discernir la voz del Espíritu. Cuando pregunto cuánto tiempo hace que no escuchas la voz de Dios, la gente se sorprende y me dice, ¿de qué hablas tú? Porque no conocen la voz del Espíritu, no saben cómo el Espíritu nos habla. Lo ignoramos y vivimos como vivían los de Corinto. Escucha lo que dice Pablo a los de Corinto en el capítulo 3, verso 1. Vamos allí. De manera que yo, hermanos,
No pude hablarlos como qué, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero antes de decir esto, que esa iglesia era una partida de carnales, mira lo que les digo en el capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia estaba llena y se movían los dones. El don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el milagros, en las sanidades, la fe, todo esto se movía. Y estos son dones que el Espíritu Santo da. Pero ellos eran ¿qué? Niños. Porque la madurez de la vida cristiana no depende si fluyes o no fluyes en los dones. Depende de la relación estrecha que tienes con el que da los dones. Por eso dice en Romanos capítulo 8, dice que los hijos maduros son los que son guiados por el Espíritu. Y eso de ser guiado involucra una amistad, una estrechez, una coinonía, una relación íntima con el Espíritu. Ese verdaderamente es el que es maduro. Ese es el que es maduro. Pero lamentablemente somos como los de Corinto. Queremos solamente los dones, pero no al que da los dones. Y yo quiero animarlo en esta mañana. No lo estoy regañando, lo estoy animando. Le estoy mostrando un espejo donde usted pueda verse y usted pueda decir: wow, yo puedo ir más allá. Yo puedo ir más lejos. Podemos ir más lejos. Ezequiel capítulo 45 creo que es, habla de que nosotros podemos ir caminando a aguas más profundas. Porque dice, hay aguas que dan hasta los tobillos, y el agua representa el Espíritu de Dios. Hay aguas que dan hasta las rodillas, hay aguas que dan hasta los lomos, pero hay aguas profundas. Y es hacia allá donde debemos ir. Y aguas profundas habla de intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y yo te pregunto, ¿conoces al Espíritu? ¿Conoces la persona del Espíritu? Eso es lo que cada hombre, cada persona aquí debería poder decir: sí, lo conozco, tengo intimidad con Él, tengo estrechez con Él. Volvamos a mirar Juan capítulo 14. Mira cómo Jesús se refirió al Espíritu. En Juan capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué cosa? Otro Consolador. Ahora, usted me ha escuchado decírselo ya en varias oportunidades, pero en la repetición está la revelación. La palabra otro ahí es en griego alos, se escribe sin H y con doble L, alos, y él significa alguien de la misma esencia, de la misma naturaleza, que comparte la misma vida. En otras palabras, Jesús está diciendo: el Espíritu Santo es igual a mí. Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Él te ama de la misma manera en que yo te amo, con la misma intensidad, con la misma pasión, y Él está aquí para ayudarte. Amén. ¿Aló? Nota entonces que es una persona y está para revelarnos las cosas profundas de Dios. Muchos cristianos leen la Biblia y me han dicho: pastor, no entiendo nada. Porque a pesar de que tienen al Espíritu Santo, no tienen una relación con Él. Porque el Espíritu Santo está ahí en tu vida, está a tu lado, dentro de ti, sobre ti, con el propósito de hacerte conocer, de enseñarte lo que Él quiere, lo que Dios quiere para tu vida. Aleluya. La ciencia ha determinado algo con respecto. Estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad?
Y el propósito de esto es que empecemos a tratarlo como Él, como lo que Él es, como alguien y no como algo, que simplemente obtenemos algo de Él y después le damos la espalda. Él es alguien. ¿Y sabe lo que ha dicho la ciencia? La ciencia ha determinado que algo se convierte en alguien. ¿Me estoy haciendo entender? Que algo se convierte en alguien cuando tiene estas tres características. Escuchen. Primero, intelecto. Y dentro del intelecto, la capacidad para poderse relacionar espiritualmente. La capacidad de discernir algo espiritual. Así que cuando hablamos de intelecto, no estamos hablando solamente de la capacidad de conocer, de entender, de saber algo, sino de poderse relacionar a partir de ese conocimiento. ¿Me hago entender? Intelecto. Segundo, emociones. ¿Entiendes lo que significa eso? Tú puedes estar triste, alegre, tú puedes estar gozoso, tú puedes estar feliz, tú expresas tus sentimientos, tú puedes amar a alguien, aunque el amor no es solo sentimientos, pero sí involucra los sentimientos. ¿O cómo te sientes tú cuando alguien que amas te hiere? Entonces, eso involucra sentimientos. Y la otra cosa que los científicos han determinado, que algo se convierte en alguien, no solamente cuando tiene intelecto, no solamente cuando tiene emociones, sino cuando tiene la capacidad para tomar decisiones, es decir, tiene voluntad. Y estas tres cosas las tiene la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero que hoy las miremos a través de la Escritura y podamos conocer y entender que Él es una persona. Empecemos a tratarlo como Él es. No le des más la espalda, no lo ignores más. No vayas a Él simplemente y llanamente cuando tienes problemas o dificultades. Porque ¿sabe cómo estamos tratando al Espíritu? Como aquel que nos puede solucionar un problema, pero cuando lo soluciona, le damos la espalda. ¿Cómo te sentirías tú? Que aquel que dice que ser tu amigo viene solamente para pedirte algo, obtiene ese algo y luego se va. Y luego lo vuelves a ver cuando está en dificultades y cuando necesita de ti. ¿Será que ese es su verdadero amigo? Y muchos de nosotros decimos: el Espíritu de Dios es mi amigo, pero no nos relacionamos con Él sino solamente cuando tenemos necesidades. Miremos el intelecto, aunque ya lo hemos visto en algunos pasajes, pero volvámoslo a repetir, porque en la repetición está la revelación. ¿Aló? Mira lo que dice allí. Volvamos a ese pasaje. Vamos a otro. Romanos capítulo 8. Ya vimos allá en Juan que Él nos hará saber lo que ha de venir, ¿verdad? Que Él está para comunicarnos, para hacernos saber lo que ha de venir. Pero miremos Romanos capítulo 8. ¿Sabe algo maravilloso? Les recomiendo que lea este pasaje, este capítulo de Romanos 8. Es maravilloso. Dice, o se titula allí en Romanos 8, la vida en el Espíritu. Y mira lo que dice el verso 27. De igual manera, el Espíritu, ¿quién? Dice allí que nos ayuda. A partir del 26. ¿Estamos ahí? 8:26. Ya pasamos al 27. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. Nota que hay una intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y no puede interceder conforme a la voluntad si Él no la conoce. Y Él conoce la voluntad de Dios, Él conoce lo profundo de Dios. Leímos en 1 Corintios capítulo 2. Así que allí hay un intelecto. Pero no solamente ese intelecto está para el conocimiento de algo, sino que tiene la capacidad de poderse comunicar. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona y todos los seres vivos. Los seres vivos pueden razonar en cierta medida. En cierta medida, en una medida limitada. Pero lo que no pueden hacer es tener comunión espiritual con Dios. No tienen esa capacidad. Y eso es lo que hace a alguien.
Y el Espíritu Santo tiene esa capacidad no solamente de conocer, sino de poder comunicar, de poder enseñar. ¿Aló? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que no solamente tiene la capacidad de conocer algo, sino también de transmitirlo, de enseñarlo. Y eso habla de intelecto. ¿Aló? Así que la persona, el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen muchos que van de casa en casa, tocando y diciendo que el Espíritu de Dios es una fuerza. Él es una persona individual, mas no independiente de la deidad. ¿Me estoy haciendo entender? Y debemos tratarlo de esa forma. Relaciónate con Él de esa manera. Él tiene también emociones, ¿sabías? Mira Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Tienes la nueva traducción? ¿Me vas a ayudar ahora? Capítulo 4, verso 30. Dice ahí, en mi versión dice, y no entristezcáis. Su versión 60 creo que dice, y no contristéis. En la mía dice, entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quiere decir entonces, escúchame esto, que tu estilo de vida, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar puede contristar. ¿Y entiendes lo que significa eso? ¿Qué entiendes tú cuando se habla de contristar a alguien? Él empieza como a tener un sentimiento de que me están como apartando, haciendo a un lado. Pero si sacamos este verso de su contexto, no sería tan especial para nosotros. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de eso. Sí, no, la Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu. Pero nota lo que dice el capítulo 5 a partir del 1. Escúchalo en la nueva traducción viviente, que es un poco más clara para que tú lo entiendas. Capítulo 5, verso 1. 1, 2, 3 y 4 creo que es. Léelo de corrido, yo te digo hasta dónde. Sí, a partir del 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Amén. Y a veces decimos, sí, no debemos contristar al Espíritu, pero participamos de chistes verdes. ¿Entiende usted lo que significa eso? Participamos de... mire que yo he visto cristianos que todo lo que hablan lo hablan en doble sentido. Y eso es terrible. ¿Sabe que eso contrista al Espíritu? Eso contrista al Espíritu. Eso lo entristece en tu vida. Muchos de ustedes participan en sus empresas de las vulgaridades y de las obscenidades que los impíos que no conocen al Señor dicen, y ustedes se ríen a carcajadas. Y después cuando tú le predicas a Cristo, le dices, es que yo conozco de Cristo. Y ¿verdad? Pero tu comportamiento no parece que fueras así. Ahí dice que nosotros contristamos al Espíritu cuando participamos de vulgaridades. ¿Cuántos cristianos están hablando vulgaridades hoy?
pastor, pero es que esa es la moda, así es que todos los jóvenes nos saludamos, tú sabes, ¿no? Pues no lo sé, no lo entiendo. Porque tú tienes al Espíritu en tu vida. ¿Me hago entender? Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida y la manera en que tú te comportas, eso lo contrista a Él. Y nosotros deberíamos vivir, escucha bien, deberíamos vivir para agradarlo a Él. Para agradarlo a Él. Entonces toma más sentido cuando leemos el contexto de ese texto y entendemos por qué, cómo es que lo contristamos. Y ahí usted también ha escuchado decir, y no apaguéis, eso está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, algo así, no recuerdo bien ahora la cita. Dice, y no apaguéis al Espíritu. Y luego empieza a hablar acerca de los dones. Quiere decir entonces que tú contristas al Espíritu cuando tú tienes una vida que no es la correcta, pero tú apagas al Espíritu cuando tú menosprecias los dones que Él te ha dado. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos creyentes están menospreciando lo que el Espíritu Santo ha dado? Muchos se burlan acerca de las lenguas, del hablar en lenguas, y apagan el Espíritu. Muchos dicen, hoy este tiempo no es el tiempo de sanidades, no es el tiempo para sanar, y apagas el Espíritu en tu vida. Nosotros debemos mantener avivado el fuego del Espíritu. Nosotros debemos ser ese canal de bendición a través del cual Él manifiesta su gloria, pero también manifiesta su poder. Salgamos de la tibieza y de la comodidad. Salgamos de ese acomodamiento donde hemos llegado muchos de nosotros, viviendo una vida religiosa, ¿sabe? Criticamos la religión y hablamos de la religión y criticamos a otros, pero no mires a otros. Es tiempo de que te mires a ti. Deja ya a un lado eso de estar criticando a otros y empieza a mirar cómo vives tú, cuál es la relación con el Espíritu que tienes, porque tú no estás manifestando absolutamente nada de lo que es un verdadero creyente. Y critica la religión, pero te has vuelto religioso. Critica la tradición y te has vuelto un tradicionalista completo. Aló. Amén. Él tiene voluntad también. No solamente tiene intelecto, no solamente tiene emociones, sino que también tiene voluntad. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 12. Aquí desde el capítulo 12, a partir del verso 8, se nos está hablando acerca de los dones espirituales. Se está diciendo acerca de lo que el Espíritu Santo comunica al pueblo de Dios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, milagros, fe, lenguas, interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. 9 dones en total. Pero al final, en el verso 11, mira lo que dice. Pero todas estas cosas, es decir, las anteriores, a las cuales me referí, las hace uno y el mismo Espíritu. Repartiendo ¿a cuántos? A cada uno en particular. Y yo lo quiero leer en la versión de mi abuelita, como a Él le da la gana, como Él quiere. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente ese versículo, el verso 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe de tener. Amén. Pero aquí habla de decidir. Y esto habla de voluntad. Amén. Quiere decir entonces que el Espíritu decide cuál es el don que debe tener Manuel y cuál es el don que debe tener Norma. Pero muchos de ustedes y muchos de nosotros estamos, ay, a mí me gustaría tener el don de Pedrito, de Pablito. Pues déjame decirte que no es lo que tú quieras, no es lo que tú desees, es lo que el Espíritu Santo en el conocimiento absoluto como Dios te ha dado.
para que tú cumplas el llamado y el propósito que Él tiene en tu vida. ¿Aló? Y aquí vemos claramente que Él ha decidido cuál es el don que necesita Gerson para cumplir el propósito que Dios tiene. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe y Él se lo ha dado. Y es una bendición, Gerson. Y es una bendición cada uno de ustedes lo que tiene. ¿Y sabe cuál es el punto aquí? Si usted lee todo este verso, dice que cada uno de los dones que se ha dado, que el Espíritu Santo le ha dado, no es para que usted se ufane de ellos, no es para que usted los use en su beneficio, es para que cuando usted fluya en Él, todos seamos bendecidos. Y eso es lo que no entiende la gente. ¿A qué me refiero? Eso es lo que no entiende la gente, porque dicen, no, pero es que yo no necesito congregarme. Para yo buscar de Dios, yo lo puedo hacer en cualquier lado, y tiene razón, pero está desconociendo que tiene un don. Y ese don le ha sido dado no para que usted sea un llanero solitario, sino para que usted venga a la iglesia y lo comparta. Y cuando usted lo comparta, usted sea bendecido, aquel que bendice a otro. Porque somos un solo cuerpo. ¿O qué tal que me hubiera dicho esta mañana el brazo izquierdo, no, Norman, yo hoy no voy para la iglesia? Yo hoy no quiero ir a la iglesia. Pues no, caballeros, somos un cuerpo. Y donde vamos, no van todos. Y todos somos bendecidos. Y cuando el Espíritu de Dios te dio un don, es para que lo ministres al cuerpo de Dios. Entonces no cabe eso de que yo no me congrego, porque yo puedo tener intimidad aquí en mi casa, tú sabes. Pues sí, tenla ahí en tu casa, pero ven también aquí. Y permítenos que nosotros seamos bendecidos con lo que tú tienes, y que tú también seas bendecido con lo que nosotros tenemos. No nos prives y no te prives a ti de esta gran bendición. Y sabe, cuando personas hablan así, contristan al Espíritu, porque son ignorantes. Perdóneme. Si hay alguien aquí que ha pensado de esa manera, por favor, perdóneme, pero no soy yo el que está hablando, es Dios el que lo ha establecido de esa forma. No es lo que el pastor cree o le parece, es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero tómenlo. ¿Aló? Así que Él tiene intelecto, Él tiene emociones, Él tiene voluntad. Y note que cuando tú te relacionas con el Espíritu Santo de la manera adecuada, tu vida va a dar un cambio tremendo. Miremos, por favor, miremos cómo el Espíritu Santo se relacionó con la iglesia primitiva. No solamente con los apóstoles, no solamente con los apóstoles, sino también con todos y cada uno de los miembros de la iglesia primitiva. Y cómo las vidas de estos fueron transformadas, cómo las vidas de estos cambiaron y dieron sentido no solamente a ellos, sino a otros. Y a mí me gusta llamar el libro de los Hechos, no el libro de los Hechos de los apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Y miremos la relación que Él tuvo con cada uno de esos miembros. Miremos por favor lo que Él hizo con Felipe. Hechos capítulo 8, vaya allí. Hechos capítulo 8. Ustedes conocen la historia de Felipe y el eunuco. ¿Recuerdan ustedes esa historia? Amén. Bueno, si alguno no la recuerda, déjame decirte que estaba una vez Felipe en su casa y el Espíritu le dijo, vete por el camino que es desierto, el camino que está solo, el camino que no transita nadie, que va desde Jerusalén hasta el desierto. Ven por ese camino. Pero escucha esto, el Espíritu le dijo a Felipe, o sea que Felipe sabía oír la voz del Espíritu, conocía la voz del Espíritu. Para Felipe no era indiferente. Felipe no se preguntaba esto, ¿serán mis pensamientos? Como muchos de nosotros hoy, cuando el Espíritu nos habla, ¿seré yo? Porque no conocemos, no discernimos la voz del Espíritu. Pero Felipe sabía cuál era la fuente y él obedeció. Y cuando él llegó allí al desierto, él llegó y, bueno, Espíritu Santo, aquí estoy, pero ¿qué pasa? ¿Para qué me trajiste acá? Y de repente vio
que venía una caravana. Y el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Y él fue obediente. Y él, cuando se acerca, escucha que este hombre está leyendo un pasaje de Isaías 53. Y cuando él lo escucha, Felipe le dice, oye, pero ¿tú entiendes lo que lees? Y escucha otra de las razones por las cuales congregarte. Dijo el eunuco, ¿cómo he de entender si nadie me lo explica? Tú vienes aquí a la iglesia para que alguien que tiene un poquito más de conocimiento que tú te explique, te enseñe. ¿Aló? Y el hombre recibió la palabra y luego fue bautizado. Y quiero leer algunos versos de manera textual. Capítulo 8, mira lo que dice el verso 29. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, salta por favor del 29 al 36. Dice allí, en el 36, ¿estamos ahí? Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees? Amén. ¿Y por qué no te has bautizado? Oh. Dice allí, verso 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¿Sabe a quién estaba bautizando aquí Felipe? Al primer evangelista del África. Al primer evangelista del África. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque Dios no solamente quería que el pueblo judío recibiera la bendición, sino también todo el pueblo gentil. Amén. Y estaba un hombre allí con hambre y sed de Dios, pero que no entendía nada. Y había otro que tenía una relación con el Espíritu. Y el Espíritu dijo, yo quiero que vayas y seas instrumento para bendecir a ese hombre, para que ese hombre me conozca, y a partir del conocimiento que él tenga de mí, yo pueda también transmitir ese conocimiento hacia donde él va. Él era de allá de Etiopía y fue el primer evangelista hacia el África. Y a veces nosotros nos decimos, pero es que la vida de cristiano es muy aburrida. Déjame decirte lo que dice aquí. Mira, tú quieres adrenalina. Yo quiero vivir la vida. Muchos jóvenes me dicen, yo quiero vivir la vida. Pues ven al Espíritu y vas a empezar a vivir la vida en plenitud. Mira lo que sucedió aquí. Dice allí en el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró ¿dónde? En Azoto. ¿Dónde estaba Felipe con el eunuco? En el desierto. ¿Cierto? Y de un momento a otro salen del agua. El Espíritu dice, Felipe, ya absolutamente cumpliste el propósito aquí. Ahora quiero llevarte a otro lugar. Y inmediatamente, ¿qué hizo? Y yo me imagino a Felipe. ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Aló? ¿Han montado en montaña rusa? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Algunos de miedosos como que se van escurriendo ahí. ¿Aló? Y cuando tú bajas, cuando tú vas subiendo, tú estás con una expectativa tremenda, los nervios están ahí y empieza ya, llegas al pináculo, a lo más alto, y empieza ese carro a dar la vueltica, cuando de repente y tú dices ¡wow! Liberas adrenalina. Pues déjame decirte que aquí Felipe, yo no sé cómo Felipe sintió ese viaje. ¿Aló? Pero él botó allí toda su adrenalina.
La vida en el Espíritu no es perezosa, no es aburrida, no es sistemática. Y cuando hablo de sistemática es que 1, 2, no, el Señor cambia cosas, hace cosas nuevas. Anhela tener esa intimidad con Él. ¿Y saben lo que dice allí? No solamente el eunuco se fue gozoso, sino que cuando Felipe llegó a Azoto, él le dijo, bueno Señor, y ahora estamos aquí en otra ciudad, en otro lugar, ¿qué quieres que haga? Y el Espíritu le dijo, empieza a predicar. Y él empezó a predicar, y los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres, y todas las personas estaban llenas de alegría y de gozo, porque cuando tú eres dirigido por el Espíritu, no solamente tu vida es llenada, sino que también otros son bendecidos. Esa era la relación del Espíritu Santo con Felipe. ¿La quieres? ¿Está alguno interesado? Amén. ¿Aló? Amén. Miremos con Pedro. Solo un ejemplo de Pedro. Porque podríamos mirar muchos ejemplos de Pedro. Pero mira lo que dice en el capítulo 10. ¿Ustedes conocen ese texto? Es cuando un soldado romano llamado Cornelio, él era devoto, así como el eunuco. Él era devoto, él quería conocer de Dios, pero no lo conocía aún como debía conocerlo. Él daba limosnas, él hacía buenas obras, él hacía una cosa, la otra, porque amaba a Dios. Quería conocer a Dios, así que Dios se revela y le dice, ve, ¿sabes una cosa? Manda a traer, ve, envía a un soldado, envía gente a Jope. Escúcheme, él estaba en una ciudad que se llamaba Cesarea y Pedro estaba en otra que se llamaba Jope. Entre Cesarea y Jope habían 50 kilómetros. Y él envía a 3 personas, a un soldado y 2 sirvientes, a que vayan. Y el ángel que se le apareció a Cornelio le dijo, mira, ¿sabes una cosa? Tienes que enviar a esas personas allí. Busca la casa de un tal Pedro que es curtidor. Ahí hay otro Pedro que se llama Pedro, y dile a él que venga y que te haga dar a conocer lo que yo le voy a dar a conocer. Así fue. Los hombres fueron, pero mientras los hombres iban viajando de Cesarea a Jope, el Espíritu Santo también estaba trabajando en la vida de Pedro. Porque Pedro era un religioso, era un hombre lleno de tradiciones. Y sabe, una de las tradiciones que los judíos tenían era que no podían participar, no podían entrar a la casa de un gentil, porque ellos entendían que cuando entraban a la casa de un gentil eran contaminados, se volvían impuros. Así que empieza el Espíritu Santo a trabajar en la vida de Pedro, preparando la llegada de esos 3 que le envió, y le muestra un lienzo lleno de comida, pero de animales impuros, y le dice, Pedro, anda y come. Y él dice, no Señor, ¿cómo voy a comer si yo nunca he comido cosa impura? Y el amor le dice, a lo que Dios purificó, tú no lo llames impuro. Y así sucedió 3 veces. Cuando terminó eso, como del mediodía, los hombres empezaron a tocar la puerta allí donde Pedro, el curtidor, y Pedro estaba en la azotea. Y mira lo que le dijo el Espíritu Santo. Lee el verso 19, 10-19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Nota la característica que hay entre estos hombres. Todos saben distinguir la voz del Espíritu. ¿Conoces tú la voz del Espíritu? Dice allí, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, y ese yo es un pronombre personal. Habla de una persona y dice que esa persona tiene la capacidad de decidir, porque decidió enviar a Pedro y no a otra persona, a esos 3. Pero cuando tú tienes relación con el Espíritu, las personas son bendecidas. Tú conoces el resto de la historia, pero miremos solamente la última parte, capítulo 40, verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Para qué se tomó el Espíritu Santo de Dios el trabajo de enviar por Pedro, de cambiar la mentalidad de Pedro? ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes relación con el Espíritu,
el Espíritu, todo esquema mental, toda religión, toda tradición, Él la quita. Y eso fue lo que hizo con Pedro, quitó la tradición, quitó la religión y abrió el camino para que Pedro pudiera hacer de bendición a los gentiles. ¿Quieres dejar de ser religioso? Tener comunión con el Espíritu. ¿Quieres dejar de vivir en la tradición? Es que las cosas se hacen. ¿Por qué haces tú esto? Porque así siempre se ha hecho. Porque el pastor dice que se debe de hacer así. Pues déjame decirte que no es así. No es porque el pastor diga, es lo que la palabra de Dios diga. Amén. Y por eso nos volvemos tradicionales, religiosos, porque estamos escuchando lo que dice un hombre y no lo que dice la palabra. Pero cuando tú tienes comunión con el Espíritu, esas tradiciones se derriban. Amén. Y eso fue lo que pasó aquí con Pedro. Y él fue. Ese impedimento que traía la cultura, la tradición del pueblo judío, fue derribada por el Espíritu y él fue, dio el paso y fue. Y cuando fue, dice que todos en esa casa, cuando escucharon el mensaje, fueron llenos del Espíritu de Dios. Todos conocieron, todos tuvieron revelación, todos fueron salvados por el Espíritu Santo. ¿Está alguno interesado? Está disponible también para ti y para mí. Y finalmente miremos la relación. Y podríamos quedarnos aquí. Le invito, si usted no ha leído Hechos, le invito para que lo lea. Y para que empiece a leerlo desde esa perspectiva. La relación que tenía el Espíritu Santo con los apóstoles, con los discípulos, con la iglesia primitiva. ¿Y sabe que esa relación está disponible hoy? ¡No ha cambiado! Los discípulos levantaban muertos. Hoy el Espíritu Santo de Dios quiere levantar muertos a través de sus hijos. El Espíritu de Dios sanaba. Y hoy el Espíritu de Dios quiere sanar porque Él no ha cambiado, Él no ha mudado. El Espíritu de Dios echaba fuera demonios. Y hoy en la iglesia el Espíritu de Dios quiere moverse de tal manera que los demonios huyan. Amén. ¿Aló? Hechos capítulo 16. Con esto terminamos. Verso 6. Capítulo 16, verso 6 dice: atravesando Frigia. ¿Estamos todos ahí? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue ¿qué? Prohibido el Espíritu Santo. Y eso habla de voluntad. El Espíritu Santo no quiso que ellos fueran allá. Dice, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio de Dios. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado en alguna oportunidad, pero predicar la palabra es bueno, ¿o no? Amén. ¿Era bueno que fuera Pablo a Misia para predicar la palabra? Sí, absolutamente sí. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué el Espíritu Santo se lo impide? Y luego dice: voy a ir a Bitinia. Nota que Pablo está tratando de hacer la obra en sus fuerzas, en su sabiduría, en su inteligencia. Él dice: yo voy a ir a Misia. Y el Señor le dice: no, Señor, allá no. Amén. Ah, bueno, entonces voy a ir a Bitinia. No, Señor, allá tampoco. ¿Y qué le estaba enseñando el Espíritu Santo a Pablo? Que debería depender del Espíritu, que debería ser guiado por el Espíritu. Así que Pablo hace un alto y él dice: bueno, está bien, lo vamos a hacer a tu modo, lo vamos a hacer a tu manera. Muéstrame hacia dónde quieres que yo vaya. Amén. Y en una visión el Espíritu de Dios le muestra a un hombre macedonio y él da por entendido que el Espíritu quiere que vaya allí. Ahora, ¿por qué no a Bitinia? ¿Por qué no a Misia? Porque sabe una cosa: el Espíritu de Dios, cuando nos dirige a hacer algo, nos dirige para hacerlo de una
esfuerzo sea mínimo. Y eso era lo que el Espíritu Santo le estaba ahorrando a Pablo. Le estaba ahorrando que se desgastara más de lo que quería desgastarse. Así que le dice, no, es bueno ir a Bitinia, pero yo tengo otro lugar. Los de Bitinia van a conocer también, pero yo tengo un lugar para ti, para que cuando tú vayas a ese lugar, entonces tú prediques, y con la predicación que haya en ese lugar, muchos se conviertan, y cuando se conviertan, los de Bitinia, los de Misia, los de Asia, los de Corinto, y todos se conviertan. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Miremos el efecto de lo que produjo esa dirección que el Espíritu Santo le dio. Capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Verso a partir del 16. Leamos desde el 7. ¿Estamos ahí? Leamos desde el 6. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros. Escúcheme, por favor. Algo importante que no le expliqué para que usted pueda comprender lo que estamos leyendo. Macedonia es una región que hoy pertenece a lo que se conoce como Grecia. ¿Amén? Amén. Y en Macedonia estaban los macedonios arriba en la parte norte, y en la parte sur estaban los atenienses. Entonces, en la parte norte había unas ciudades importantes. Macedonia tenía 3 ciudades importantes. Era primero Filipo, luego Tesalónica, ¿aló? Y luego Corinto. ¿Me hago entender? Entonces él está escribiendo aquí a los macedonios, le está escribiendo a los de Tesalónica. ¿Aló? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da ¿quién? Verso 7. De esta manera habéis sido ejemplos a todos los creyentes de Macedonia y a quienes más, y a los de Acaya. Acaya era la región al sur donde estaban todos los atenienses, los de Atenas. Dice el verso 8: porque partiendo de vosotros, escucha esto, o sea, partiendo de los macedonios, porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra del Señor, y no solo a Macedonia y Acaya, sino que también a todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y al Dios verdadero, y esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que cuando el Espíritu lo dirigió a Macedonia, lo dirigió no porque estaba exceptuado por los de Bitinia, o porque no quería que fuera a Misia y no conocieran en Misia, quería hacerlo más efectivo. Amén. Y cuando él predica en Macedonia, entonces todas las personas que vienen desde Roma tenían que llegar ahí a Macedonia, porque en Macedonia llegaba la vía que venía de Roma. Y entonces, como todo ese pueblo de Macedonia conoció del Señor, todo el que llegaba de Roma y que iba hacia Asia, se le predicaba, y cuando iba a Asia, esos también predicaban. Y se hizo más efectivo la labor, el trabajo. Y cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces la carga se aliviana. Ahora entiendes por qué dice el Señor: toma mi yugo, que es ligero. ¿Aló? Toma mi carga, porque mi yugo y mi carga son ligeras. Y Él nos lleva a ser verdaderamente efectivos. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas y nos hemos desgastado grandemente, y después dijimos: wow, si yo hubiera conocido este método, hubiera tenido más efectividad y hubiera sido menos doloroso, menos desgastante para mí? ¿Sabes por qué no lo conociste? Porque no fuiste dirigido por el Espíritu. ¿Me hago entender? Amén. Esa es la vida en el Espíritu, hermano. Esa es la vida que la Biblia dice que nosotros debemos vivir. Esa es la persona maravillosa que la Biblia nos está invitando a conocer: el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y orémosle al Señor.